Hola, con este video vamos a comenzar a introducir la doctrina del deontologismo, que en su versión moderna fue desarrollada por Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán tremendamente influyente en el mundo contemporáneo. De hecho, pienso sería interminable el intento por identificar la cantidad de aspectos de nuestra vida intelectual en los que ha influido este filósofo. O sea, sería incomprensible el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, algo de historia. Kant vivió durante el siglo XVIII en la ciudad de Königsberg. Esta ciudad quedaba al noreste de Prusia y que actualmente se llama Kaliningrado. Esta ciudad también es muy famosa. ¿Por qué? Sobre todo por el problema de los 7 puentes, ¿no? ¿En qué consistía ese problema? Bueno, en Königsberg habían 7 puentes y el desafío que lanzó el alcalde, ¿no?, fue: ¿es posible dar un paseo comenzando desde cualquiera de estas regiones, pasando por todos los puentes, recorriendo solo una vez cada uno y regresando al mismo punto de partida? Para que nos hagamos una idea de la atmósfera intelectual que rondaba esta ciudad, quienes se lanzaron a tratar de resolver este problema son tipos de la talla de Christian Goldbach, Leonhard Euler, que vivía al lado de Königsberg en San Petersburgo, Kant, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente quien resolvió este problema fue Euler, quien tuvo solamente que inventar una nueva área de la geometría, la topología, para poder resolver este problema, ¿no? Euler mostró la imposibilidad desde el punto de vista matemático de dar ese paseo perfecto. Bueno, lo divertido es que actualmente usted, si va a Kaliningrado, puede dar el paseo perfecto, porque luego de la Segunda Guerra Mundial un tipo lanzó una bomba y botó un puente. Bueno, en fin, ahora se puede. Ya, suficiente con el paréntesis. Hagamos una breve introducción, algo grotesca, pero que nos va a servir para desarrollar el deontologismo. En la visión kantiana y la de muchos de sus contemporáneos, el mundo estaba dividido en dos, como Hannah Montana o como Adriana Barrientos y Lully. Es decir, en esferas irreconciliables. ¿Cuáles eran esas dos dimensiones? Bueno, lo racional y lo sensible. ¿Por qué son tan distintos? Bueno, porque tienen propiedades antitéticas. Así, por ejemplo, lo racional se caracteriza por ser universal y necesario. Es decir, que no puede ser de otro modo y que es así en todas partes. Por ejemplo, en base a los axiomas de Giuseppe Peano, 2 más 2 es igual a 4. Y es así y no puede ser de otra manera en todo lugar y en todo momento. Lo sensible, en cambio, se caracteriza por ser particular y contingente. ¿Qué significa eso? Bueno, que puede, sin caer en contradicción, ser de otro modo y que no es igual en todo momento y lugar. Por ejemplo, el largo de mi pelo. No sería contradictorio que fuera más largo o corto. Y, de hecho, en otro momento y lugar he tenido y tendré diferente extensión de pelo, ¿no? Bien, el punto es que para Kant, una ley, obviamente, debe tener como propiedades la de ser necesaria y universal. Porque, en caso contrario, no serían propiamente leyes. De hecho, no servirían para nada, porque habría ley para cada circunstancia, en cada momento, en fin. Sería como el cuento de los cartógrafos de Borges. Básicamente, léalo, es un mini cuento que en un pueblo, al ser todos cartógrafos, al final hacían mapas de escala 1:1. ¿No? En fin, al final eran inútiles los mapas. De manera que, para Kant, si queremos encontrar leyes, piensa que la esfera tiene que ser la racional, obviamente, y no la sensible. Por lo tanto, las leyes morales, si las hay, deben ser encontradas en el ámbito racional y no en el sensible. O sea,
ni los sentimientos, ni los deseos, ni el miedo, ni la angustia, ni la felicidad, ni el placer, ni el dolor, etcétera, etcétera, calificarían como el pivote moral, ¿no? La justificación moral, o si se quiere, las leyes morales, va a pensar Kant, deben ser buscadas en lo racional, exclusivamente. Para entender esta propuesta, vale la pena examinar 3 temas y ver cómo se conectan entre ellos. ¿Cuáles son estos 3 temas? La libertad, la moral y la razón. Vamos con el primero, la libertad. Según Kant, solo las personas son propiamente libres. En efecto, solo ellas producen acciones moralmente relevantes. De hecho, va a ser la libertad aquello que va a posibilitar la vida moral y le va a entregar o proveer la dignidad a los seres personales, que van a ser fines en sí mismos. Sin embargo, la noción kantiana de libertad es bastante peculiar. No se trata de hacer lo que me dan ganas, así como, oh, me como un hot dog o una hamburguesa. No. La idea de Kant de libertad kantiana es de autonomía. ¿Qué significa autonomía? Básicamente, darse a sí mismo la ley del actuar. Es decir, se contrapone a la heteronomía. ¿Qué significa heteronomía? Que otro te da la ley del actuar. Para entender la diferencia, supongamos el siguiente caso. Estoy en el caso de pido una Coca-Cola y no sé si pedirla con o sin hielo. Uno podría pensar que en esta circunstancia estoy ejerciendo la libertad de elegir. Pero lo que va a decir Kant, lo que en realidad estáis haciendo, Andrés, es intentar figurarte qué sabor va a satisfacer mejor tus preferencias. Y el punto es que esas preferencias tú no las escogiste. Es decir, Kant va a decir que no está mal que satisfagamos nuestra preferencia. Su idea es que cuando lo hacemos, no estamos actuando libremente, sino conforme a una determinación que nos ha sido dado desde afuera, porque uno no se da las ganas, ¿no? A fin de cuentas, yo no escogí mi deseo de preferir la Coca-Cola con hielo. Lo tengo simplemente, es algo que me sucede. Entonces, actuar libremente es actuar autónomamente. Y actuar autónomamente es actuar conforme a una ley que me doy a mí mismo, no conforme a los dictados de la naturaleza. O sea, el alumno que elige estudiar para obtener una buena nota, para algún día graduarse y tener un buen trabajo y ya, no va a estar actuando libremente, esto es, autónomamente, sino heterónomamente. ¿Por qué? Bueno, porque no está eligiendo en sí mismo el estudiar como algo que debe hacer, sino que lo está haciendo en vistas a otra cosa. De hecho, esto le va a permitir a Kant distinguir a las personas de las cosas. ¿Quiénes son las personas? Bueno, aquellas que pueden actuar autónomamente. Y las cosas, las que solo tienen un despliegue, un accionar heterónomo. Por ejemplo, una piedra, cuando cae, no está eligiendo caer, sino que no está actuando autónomamente, sino que su regla de acción está siendo dada desde afuera, la gravedad, ¿no? Está siendo, digámoslo así, accionada heterónomamente. Y lo mismo los animales, ¿no? Cuando la vaca ve el pasto y le dan ganas de comerlo, esas ganas le suceden a la vaca, no las elige. Por lo tanto, es un actuar heterónomo. Un pequeño comentario al respecto de la idea kantiana de libertad. El famoso filósofo canadiense Charles Taylor va a hacer una denuncia, va a decir que hoy en día la autonomía sigue siendo ese valor primordial del que emana la dignidad del ser humano, o sea, como lo había fundamentado Kant, pero la fundamentación de Kant fue borrada de un plumazo y por libertad hoy entendemos como hacer lo que a uno le den ganas, ¿no? En términos kantianos, heteronomía y no autonomía, o sea, lo que cada cual decida mientras no dañe el de al lado, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo elijo, en fin. Es decir, esta postura
sigue legitimándose a través del prestigio de la antigua noción de autonomía kantiana, a la que paradójicamente traiciona en su contenido, ¿no? O sea, la libertad, tal como se entiende hoy en día, va a decir Taylor, es un concepto ilegítimo, un travesti de la autonomía en la versión kantiana, ¿no? Y en ese sentido va a ser una trampa, porque mientras no tenga su propia fundamentación racional esta concepción actual y deje de parasitar de la concepción kantiana que está traicionando, no puede ser una justificación razonable para decisiones que se ciñen a la filosofía moral. Y hablando de moral, vamos con el segundo punto, moral para Kant. O sea, conectado con la idea de la libertad, va a estar la idea de moral. Para Kant, el valor moral de una acción no consiste en las consecuencias que se sigan de ella, sino en la intención con la que se haya realizado. De hecho, lo que importa es el motivo por el que se actuó, y el motivo debe ser de cierto tipo. O sea, lo que importa es hacer lo que se debe porque es lo debido y no por otros motivos. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de motivo es el que confiere un valor moral a una acción? El motivo del deber. ¿Qué significa eso? Bueno, que se haga lo que se debe hacer por la razón debida. Con esto, Kant va a estar estableciendo que el valor moral de una acción va a ser conforme a la evaluación de los motivos por los que ha sido hecha y no por las consecuencias que produce. O sea, que se hace algo porque es lo debido y no por consecuencias ulteriores. Kant va a dar un ejemplo al respecto. Aprovechémoslo, porque Kant no es muy amigo de los ejemplos. Es bien fome, la verdad. Es el del panadero que él llama prudente. Ojo, prudencia para Kant no significa lo mismo que para Aristóteles. De hecho, tiene una connotación peyorativa, negativa, ¿no? Es algo así como astucia, o en chileno, serpillo, o vivo, ¿no? Bueno, entonces es el panadero, dejémoslo, el panadero pillo. ¿Y qué es lo que hace el panadero pillo? Bueno, la historia que cuenta Kant es más o menos va un niño a la panadería a comprar pan y claro, el niño no sabe mucho manejar plata, por lo que el panadero se da cuenta que lo puede engañar, lo puede hacer niño, ¿no? Sin embargo, el panadero piensa que si engaña al niño, puede que se sepa y entonces se va a hacer mala fama. Y puede entonces que terminen disminuyendo las ventas, ¿no? Entonces, para mejorar las relaciones públicas de su panadería, ¿no? Su publicidad, su marketing, no engaña al niño. Entonces aquí Kant se pregunta, ¿actuó movido por el motivo del deber o por inclinaciones de otro tipo? Claro, Kant en este caso va a negar el valor moral de esta acción. ¿Por qué? Bueno, porque no actuó por el deber en sí mismo de no robar el panadero, sino por las consecuencias. Una acusación similar, por ejemplo, hizo hace poco la chef chilena Conia Churra, que frente a la entrega de cajas por parte del gobierno, acusó que quedaba invalidado lo loable desde el punto de vista moral de esta acción por tener intenciones ulteriores a satisfacer determinada demanda alimenticia de los chilenos, ¿no? También ocurre algo parecido con la Teletón. Bueno, muchas personas son un tanto kantianas y alegan que las empresas entregan plata para lavar su imagen y no que, en fin, la mano derecha no puede saber lo que hace la izquierda, ¿no? Es decir, deberían hacerlo para callado. Entonces, desde la perspectiva kantiana, para que una acción sea moralmente buena, no basta con que sea conforme a la ley moral, o sea, hacer donaciones. Debe además haberse hecho por la ley moral, es decir, el motivo debe ser el deber. En positivo,
podemos traer a colación un partido entre Andy Roddick y Fernando Verdasco, en que Roddick tenía 3 puntos de partido y miren lo que pasó. Viene chiamata fuori la seconda palla. Era andata a stringere la mano Roddick, ma chiama l'arbitro e poi cancella il segno. Cancella il segno, quindi grande gesto di sportività di Andy Roddick. E il dritto vincente. Ed esce il rovescio di Andy Roddick e quindi Fernando Verdasco vince una partita davvero particolare. Infatti i due si abbracciano perché... O sea, Verdasco, sacando con 3 puntos de partido en contra, comete una supuesta doble falta cobrada por el árbitro. El Verdasco se acerca a la red para despedirse de Roddick, pero Roddick se da cuenta de que fue buena y exige que se cuente como buena. Total, el partido sigue y Roddick termina perdiendo. Bueno, claro, y en la conferencia de prensa no hizo mayor alarde, dijo, bueno, era lo que debía hacerse, y en fin, con independencia de las consecuencias, ya. Ahora bien, si la moral consiste en actuar como dicta el deber, queda por ver qué exige el deber. Claro, para saberlo, según Kant, hay que saber cuál es el principio supremo de la moral. Pregunta, ¿cuál es el principio supremo de la moral? Bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Los dejo en suspenso. Muchas gracias.